El año pasado, y sin que saliera ningún noticiero, la humanidad tocó el último récord de gente joven. El dato es este: nunca más va a haber tantos jóvenes en el planeta como en este momento, como ahora mismo. Lo que estás viendo es la foto de un mundo en el punto más alto, que a partir de este momento empieza a envejecer y achicarse. No es una opinión, esto es demografía, está medido y es un mecanismo imparable. Quédate, porque te voy a mostrar 5 señales de que el mundo cambió de dirección mientras estábamos todos mirando para otro lado. Y la 5ª señal te involucra directamente a vos. Démeno por Trimax Live. Este episodio es presentado por Varilux. Mantenete enfocado. Voy a empezar con una pregunta que es rápida, es simple, es múltiple opción. En los últimos 20 años, ¿la pobreza extrema en el mundo se duplicó o quedó más o menos igual? ¿O pensás que se redujo a la mitad? La mayoría de la gente contesta habitualmente que se duplicó. La respuesta correcta es que se redujo a más de la mitad. Pasó de casi el 30% de la humanidad a alrededor del 9%. Es por lejos una de las noticias más alentadoras en nuestra época. Un académico sueco, Hans Rosling, su trabajo es fenomenal, hizo preguntas de este tipo durante muchos años. Se las hizo a universitarios, a premios Nobel, a periodistas, a directores de empresa y encontró algo muy peculiar. Puntuamos peor que nadie porque asumimos que sabemos cosas del mundo que dejaron de ser ciertas. Este proyecto, por ejemplo, se llama liminal por una palabra, limen en latín. Es el umbral, es el instante en que ya no sos lo que eras, pero todavía no sos lo que vas a ser. Ni de un lado ni del otro. Es un lugar de transformación incómoda, pero es donde pasa todo lo que es realmente importante. Elegí ese nombre para este proyecto porque el mundo ya entró en un umbral así y no lo estamos mirando. Empezando por cómo nos enteramos de las cosas. La confianza en las noticias cayó al 40%. 4 de cada 10 personas ya directamente esquivan las noticias. Y a mí, como periodista de oficio en mi vida, me pasa todo el tiempo que alguien me muestra el teléfono y me pregunta: che, ¿esto es verdad? Y seguramente si usted conoce a un periodista por ahí, le va a decir que le pasa habitualmente. El problema no es la respuesta que alguien le pueda dar. El problema es un mundo donde cada persona necesite básicamente un verificador de datos al lado para saber qué es real y qué no es real, qué es fake news o qué no es fake. Durante 200.000 años, el ser humano se movilizó antes que por cualquier otra cosa por tener cada vez más, por alcanzar cada vez más cosas, por avanzar más, básicamente por ser más. Ese capítulo se está cerrando ahora, en este momento en nuestras vidas. El dato es que el planeta llegó al máximo de niños, no dentro de 50 años, Ya, la cantidad de niños menores de 5 años tocó el techo en 2017, los menores de 15 años en 2021, los menores de 25 el año pasado. A partir de ahí, todas las curvas bajan. Si lo queremos decir de otra forma, a ver, nunca va a haber más niños en el planeta Tierra que los que hubo hasta hace unos pocos años. ¿Por qué? Porque en casi todo el mundo se tienen menos hijos. Más de la mitad de los países del planeta ya están por debajo del nivel que hace falta para reemplazarse. Esto es 2 hijos por mujer. No es un dato de Djibouti o Bután, ni un país raro, lejano, al que no conocemos. Estamos hablando de Corea, de España, de Italia, de China, de Chile, de buena parte del mundo. Y si en este mundo dejamos de hacer niños, la pregunta que sigue es la inevitable: ¿hasta cuándo podemos crecer poblacionalmente? Hoy somos 8.200 millones, más o menos según estimaciones de Naciones Unidas. Y según Naciones Unidas vamos a llegar a un máximo de unos 10.300 millones a mediados de 2080. Y después, por primera vez desde la peste negra y por primera vez en la era moderna, la humanidad va a empezar a achicarse. Las personas que hoy tienen 50 años, más o menos, difícilmente lo vean, pero sus hijos casi seguro que sí. Va a haber una generación humana que viva el día en que fuimos la mayor cantidad de personas que hubo y que va a haber en el mundo. El pico, la cima,
Es el punto más alto de una montaña que empezamos a subir hace unos 200.000 años. Y no hay ningún manual para esto. No sabemos cómo es que se vive en una civilización que se va achicando en tiempos de paz, que se achica sin que sea por una guerra o una peste que lo explique. Porque el mundo no solamente está dejando de crecer, se invierte, gira, rota, se traslada. Alrededor de 2019 cruzamos una línea que la humanidad nunca había cruzado antes. Por primera vez hubo en el planeta más personas mayores de 65 años que niños menores de 5. La edad promedio del mundo es de unos 30 años, pero vamos a mirarla por continente. En Europa la edad promedio es 43 años, es el continente más viejo. África, 19 años, el más joven, y con una enorme diferencia. Y para el año 2100, 1 de cada 3 personas en este planeta va a ser africana. El centro de gravedad joven de la humanidad, la energía, las manos, las ganas, el consumo, la vitalidad, la creatividad se está mudando al sur del planeta. El siglo que viene no se va a decidir donde estamos acostumbrados a mirar por costumbre y decir ese es el lugar. Cuando la cantidad se detiene, cuando dejamos de ser más para lo que hay, para los que quedamos, cambia lo que valemos. Es el principio de la escasez. No estoy descubriendo nada nuevo. Durante toda la historia, la vida humana fue en el fondo barata, porque siempre había más. Había más manos, había más hijos, había más gente para reemplazar al que faltaba. En el mundo que viene, por primera vez, cada persona pesa y vale más. No porque nos volvimos mejores o nos vamos a volver mejores, es porque nos estamos volviendo escasos. Y ojo, porque nosotros sacamos primera fila para ver esta película. América Latina es la región más urbanizada del planeta. Más del 80% está viviendo en ciudades, cuando el promedio mundial es 58%. Y además es al mismo tiempo la región que está envejeciendo más rápido en el mundo entero. Europa se hizo vieja en más de un siglo, pero antes Europa se hizo rica. O por lo menos podemos decir que se multiplicó con excedentes los bienes de consumo que necesitaban cada uno de los europeos. Nosotros estamos envejeciendo mucho más rápido, en pocas décadas, y todavía estamos lejos de alcanzar la riqueza o que excedan los recursos y bienes para cada uno de nosotros. Uruguay lo sabe mejor que nadie. Hace rato que somos uno de los países más envejecidos de la región. Además, estamos envejeciendo antes de haber alcanzado la suficiencia material para transitar el resto de la vida. Y encima, hacemos exactamente lo contrario de lo que el momento pide. En el mundo más poblado y más conectado de la historia, la Organización Mundial de la Salud le puso un número a algo que sentimos sin nombrarlo. 1 de cada 6 personas sufre soledad. Ese dato es el que explica triste y trágicamente unas 870.000 muertes por año. Y ya sabemos a qué tipo de muertes me estoy refiriendo. Porque en este caso, los más solos no son los viejos, son los adolescentes. Cruzamos el punto donde cada vida se vuelve más escasa y más preciosa, y nunca antes nos sentimos tan solos como ahora. Seguro que alguien puede decir, y con mucha razón, que menos gente en el planeta es menos presión sobre el mismo. Más lugar, más recursos para todos. Bueno, estadísticamente es correcto y se puede decir que técnicamente es así, pero humanamente no lo es. Envejecer no es malo, es normal, es natural, es biología pura. El problema es envejecer sin tiempo para prepararse o envejecer de golpe. Y nosotros seguimos mirando este mundo nuevo con los ojos de la vieja escasez. La escasez de las cosas, la escasez de el miedo a que falte la comida o petróleo o recursos, los que sean. Y no vemos que la escasez ya se mudó de lado. Vivimos la época de la historia de la humanidad con la pobreza en niveles mínimos y la vida más larga que haya existido hasta ahora. Y así todo, estamos sintiendo esta época como la peor, como la más catastrófica. Y no es un problema de información, es un problema de cómo estamos mirando el mundo. El mundo, precisamente, no se está terminando, está cambiando de dirección. Y a vos y a mí nos tocó estar justo en el umbral, mirando cómo va cambiando todo. Mirando,
pero despiertos. En toda la historia de la humanidad pisaron la Tierra más de 100.000 millones de seres humanos. 100.000 millones. Y de todos ellos, ni los faraones, ni los emperadores, ni tus abuelos, ninguno vio jamás lo que vos vas a ver el día en que la especie deja de crecer. No naciste en el fin del mundo. Naciste en el momento exacto en que cada persona empezó a valer, a pesar mucho más que nunca, incluida la persona que seguro tenés al lado.